Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del ciberespacio? Qué gusto saludarles en esta nueva edición de la entrevista con Toscano. Este día tengo el honor de que me acompaña un hombre que ha marcado huella en el deporte en nuestro país. Hablo del doctor Edgardo Codesal, un hombre que hizo historia en el arbitraje y que hoy visita la Huasteca hidalguense y bueno, nos ha concedido un poco de su tiempo para platicar con ustedes, amigos que nos ven a través del ciberespacio, y le doy la grata bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Toscano Noticias y la entrevista con Toscano. Muchas gracias y es un placer estar aquí. Primera vez que he pasado, pero primera vez que vengo directamente a la Huasteca hidalguense, sobre todo aquí a Huejutla, donde sí he tenido la suerte hace muchos años de pasar camino a Tampico, cuando íbamos en carro a arbitrar allá en Tampico, y pasar, pero nunca quedarme así como vamos a estar todo este fin de semana. Doctor, bueno, pues agradecerle y que sea bienvenido a nuestra bella Huasteca, y vamos a arrancar esta charla, esta amena charla con el doctor Edgardo. Primeramente, doctor, ¿cómo le nace a usted el don por ser árbitro? Bueno, fundamentalmente al principio, como casi toda la gente muy joven, quiere ser futbolista. Jugué durante 6 temporadas en fútbol profesional, y luego estudiando medicina era muy complejo la época de hospital con el entrenamiento, concentración, campeonatos, esto, lo otro. Y tuve que dejar, porque en esa época, estoy hablando de años 60, 70, inicios 70, pues no se pagaba nada en el arbitraje, en el fútbol. Y la verdad que siempre mi profesión mi idea de profesión era ser médico. Y dejé el fútbol un año, pero extrañaba tanto la cancha y la influencia familiar de mi padre, que fue árbitro internacional, y digo, no, pues yo quiero volver a la cancha. La única forma y sobre todo la más apropiada, estudiando todavía, era hacer el curso de árbitro. Y en el año 75 me metí a hacer el curso y de ahí empecé. ¿Dónde es el primer partido de Edgardo Codesal cuando debuta en Primera División? En Primera División, allá en mi natal Uruguay, en Montevideo. Precisamente debuto con el equipo donde yo 3 años antes jugaba, y muchos de ellos habían sido compañeros míos de campeonatos, de concentraciones, teníamos muy buena amistad, y debuté en ese partido Huracán contra Cerro en el año 77. Yo tuve la fortuna de hacer el curso en 75 y en 1 año y medio saliendo del curso debuté en Primera División. O sea, pasé muy rápido por tercera y segunda y debuté en Primera División en septiembre del 77, precisamente en ese partido Cerro contra Huracán, que era mi ex equipo, era Huracán. Y fue muy, muy bonito porque todos mis compañeros, o sea, lo vieron con buen agrado, ¿no? Que quien fuera un compañero de ellos de tantos años, ahora se volviera a ser el árbitro del juego Y de ahí inició toda la carrera. Ya en el año 78 en México tuve la suerte de arbitrar algunos partidos de selección nacional, aquella selección que se fue preparando para Argentina, que en principio los partidos que hizo, y yo tuve la suerte de arbitrarle 2 partidos de preparación en enero del 78, era una selección que pintaba extraordinaria, y después fue aquella gran sorpresa del Mundial 78 que no le fue nada bien a México. Resultados con México con Hugo Sánchez muy joven, con muchos jugadores que prometían mucho, que venían de aquella camada de los Olímpicos del 72, que habían hecho una muy buena... Un Pilar Reyes era el portero. Pilar Reyes, una muy buena camada de jugadores. Leonardo Cuellar. Que en los Juegos Olímpicos, sí, Cuellar, que tenía aquella melena, que hoy en día ya se la cortó completamente. Pero sí, era un muy buen equipo y tenía, llegó, a mí me tocó 2 partidos muy intensos, muy bonitos, uno contra un equipo suizo, el otro contra la selección de Guatemala, y era un equipo que jugaba muy bien, pero lamentablemente, y venía invicto, o terminó invicta en toda la serie de preparación. Sin embargo, en el Mundial lamentablemente no le fue bien. Perdió todos los partidos. Doctor, viene esa etapa, ya estás en México.
¿Cómo nace la invitación de la federación o en este caso del colegio de árbitros para que te sumes al balompié mexicano? Bueno, en esa época, digo, el 78, que estoy de vacaciones en México, me invitan a estos dos partidos, salen bien, afortunadamente, los dos jugaron en León, me acuerdo mucho, y en esa época entonces me invita la federación a arbitrar, y ya para principios del 80 ya estaba radicando totalmente en México y ya arbitrando directamente en el fútbol profesional mexicano. Doctor, tienes la fortuna de naturalizarte mexicano. Año 81. Viene una gran época tuya en el arbitraje marcando huella, cuando había árbitros en aquella época como Bonifacio Núñez, como Couret, como gente como Yamazaki, que había sido el gran maestro, llega Codesal y empieza a destacar. Pero el momento cumbre de Edgardo Codesal llega en ese Mundial de Italia 90, donde vas a representar a nuestro país. Y bueno, hablaba un poco de Codesal y resulta que Codesal se convierte en el silbante de la gran final Argentina-Alemania. Sí, así es, tuve la fortuna. Lamentablemente México no participa, si recordamos el famoso episodio de los cachirules del 88, sí. Inclusive eso promueve todo un cambio en la federación, de directivos, etcétera, y me toca la fortuna de ser designado para el 90. Yo había estado designado en el 86, en México 86, en ese mundial, pero solamente de asistente. Entonces trabajé ya con FIFA en el 86, me fue bien, tuve pocos partidos de asistente, pero eso me permitió seguir la carrera. Luego fui a Mundial Sub-20 y así fuimos poco a poco hasta que me tocó la fortuna de ser designado ya como árbitro para el Mundial de 90. Y bueno, llegamos al Mundial en esa época y estábamos platicando hace un rato con Javier, el presidente del colegio de aquí, que en esa época hacíamos todo, éramos asistentes, árbitros, cuartos oficiales, hacíamos todo. Y entonces me tocó la fortuna de ir poco a poco apareciendo y primero de asistente, salió bien el partido, o sea, el árbitro estuvo correcto, yo no tuve problemas, y me dan un primer partido que fue precisamente con el local Italia contra Estados Unidos, en el Estadio Olímpico de Roma. Debutaba Estados Unidos en ese mundial. Debutaba en ese mundial, y la verdad se presentía que con el equipazo que traía Italia, que era el aspirante a ser campeón del mundo, porque era su casa también, y tenía buenos jugadores, como uno de los mejores jugadores que yo vi como central en toda la historia, salvando Beckenbauer, por ejemplo, que era Baresi. Baresi era un jugadorazo extraordinario. Y tuvo su campeón goleador. Después de Marco Rossi, viene el Salvatore de la Patria, Totò Schillaci. Salvatore Schillaci, Totò, que estaba jugando en segunda división en el Cagliari en ese momento. No era un jugador de primera división. Sin embargo, por sus características, lo contrata la Juve y de ahí se va a la selección. Y termina siendo el goleador del torneo. Sí. Y además muy bonito porque en ese partido juega muy bien Schillaci, juega muy bien la selección, pero también juega muy bien Estados Unidos, que no se pensaba, porque Estados Unidos apenas empezaba. Era el inicio del fútbol. El inicio del fútbol en el país del norte, y se pensaba que Italia con ese equipo que traía le iba a hacer 5 o 6 goles. Inclusive para mí, digo, qué partido, porque en el momento que empiezan a hacerle 4 o 5 goles, a ver si no empiezan las patadas. O sea, uno hacía su partido en la mente. Su partido mental y pensaba que iba a ser a lo mejor un posible desastre que no te hubiera permitido. No, sin embargo, Estados Unidos hace un partidazo, termina apenas 1-0 ganando Italia y todo el estadio muy bonito porque todo el estadio empieza a gritar Totò Schillaci, Totò Schillaci, y ahí se vuelve una figura en ese mundial, y realmente salió muy bien el partido, marca un penal a favor de Italia, que Italia no convierte y termina apenas 1-0, y casi llega el empate en los últimos minutos de Estados Unidos, que el portero Walter Senga la saca prácticamente desde la raya y se salva Italia. Total que el partido fue muy bueno, muy interesante, me permitió a mí tener una gran calificación. La verdad que me pusieron 9.3 de calificación, que es una de las calificaciones más altas, y realmente me permitió tener una segunda oportunidad en ese mundial, que al final me dan el partido Inglaterra-Camerún, que era un partido complicado,
por antecedentes, por mucha historia que se formó en ese mundial. Hay que recordar que el partido inaugural de ese mundial fue Argentina, que era el campeón, Camerún. contra Camerún, y Camerún Con gol termina, de Vigi, que vino a jugar al América. que exactamente termina ganando 1-0 al campeón del mundo actual en ese momento, jugando un gran partido Camerún con ese gol de Oman Vigi. Y eso hizo que al final, cuando se enfrentan en cuartos de final, o sea, ya buscando el pase a semifinal, primera vez que un equipo africano tenía tanto equipo. Y realmente con Roger Milla, que era la figura también ya de ese venía mundial. de 38 años. Y ya tenía cerca de los 40, pero era un jugadorazo. Sí, el jugadorazo marcaba diferencia. Y se hizo también ese segundo juego que me toca, se hizo un partidazo porque nos fuimos a tiempos extras. Ese mundial no hubo grandes partidos de cantidad de goles. Sin embargo, el Inglaterra-Camerún fue uno de los partidos de más goles, se hicieron 5 goles. Y realmente fue un partido espectacular, porque empieza ganando Inglaterra 1-0 con gol de Platz, luego Camerún empata, luego se va arriba con un penal que marca a favor de Camerún y se van 2-1, y desesperado Inglaterra manda todo adelante, y en el minuto 44 del segundo tiempo, penal a favor de Inglaterra, Gary Lineker hace el 2-2 y nos vamos a tiempos extras. Y en los tiempos extras vuelvo a marcar un tercer penal y gana Inglaterra 3-2 en un partido que la verdad fue épico para ese mundial, porque fue muy bien jugado, muy disputado, con tiempos extras y 5 goles. Y la verdad que salió las cosas tan bien, jugaron tan bien los dos equipos, que te permiten a veces como árbitro poder destacar, y eso me permitió llegar a la final. En ese mundial, amigas y amigos del ciberespacio, bueno, comentarles, como ya lo decía el doctor, México no fue por el caso de los cachirules. Hay que recordar al coreano Rivera de Tampico, Tamaulipas, que era uno de los cachirules, Sergio Almaguer, que era de los otros cachirules. México no va a ese mundial cuando Hugo Sánchez estaba en su mejor momento. Así es. Pero iba el doctor Edgardo Codesal, y todo México estaba pendiente, por primera vez en la historia, me atrevo a decirlo, del deporte, de un árbitro. Siempre habían ido árbitros a mundiales, nadie los pelaba. Llega Edgardo Codesal, y ante la inexistencia de nuestra selección, el doctor se convierte en el hombre a seguir. Lo recuerdo muy bien, porque cuando llega la etapa de semifinales empezaron a rumorar quién va a la final, quién va a la final, y resulta que sale el mexicano Eduardo Codesal en esa gran final, con Maradona, sí, con Andreas Bremen por Alemania, con Lothar Matthäus de Alemania. Primero yo te preguntaría, doctor, cuando llega la designación, ¿cómo la tomaste? Cuando termina el partido de Inglaterra-Camerún, uno como árbitro no necesita esperar una calificación, sientes que salió bien el partido, porque para mí fue el mejor partido que yo arbitré en mi vida, y precisamente fue el que me permitió llegar a la final. Entonces, cuando yo termino el partido después de los tiempos extras y todo, tengo la sensación de que me estaba volviendo ya un posible candidato a arbitrar la final. Y luego era la intensidad de esperar esos días, tenía que pasar semifinal y esperar esos días. Cuando no arbitro semifinal, yo tengo la sensación de que ya me volvía uno de los candidatos. Y había en ese momento tres buenos candidatos: el brasileño Robert Wright, que era un extraordinario árbitro, y yo estábamos ya prácticamente en la competencia final. Y bueno, tuve la suerte de la designación, y fue una alegría inmensa de poder llegar a lo que más aspira un árbitro, ¿no? Llegar a estar en la final de un mundial, igual que un jugador que siempre quiere jugar una final del mundo. Marcaste esa historia, doctor, ser el primer árbitro mexicano en pitar una final. Sí, gracias a Dios, sí, y la verdad mucha emoción recibir la noticia de la designación de la final, porque evidentemente cuando te inscribes en el curso, tú siempre aspiras a lo máximo, ¿no? Yo no me inscribí, y sobre todo con mi padre, que fue árbitro internacional, estuvo en 2 mundiales, e inclusive él en Londres 66 fue cuarto de la final, en Inglaterra-Alemania, cuando aquel famoso gol fantasma, y si sí o si no, mi padre fue el cuarto oficial, estuvo dentro de la cancha de la final, y obviamente ya con ese historial, como que sientes un poco la obligación de hacer un poco más, ¿no? Y por suerte se cumple el sueño dorado de llegar a la final de la Copa del Mundo,
Y bueno, con jugadores de gran nivel, como bien mencionas, de Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Rudi Feller, extraordinarios jugadores. Y Argentina muy disminuido porque 4 jugadores titulares están suspendidos por doble tarjeta, cosa que ahora no pasa porque las semifinales ya se borran. Y obviamente la diferencia de calidad de equipos hacía pensar que Alemania podía pasar por arriba, pero se hizo un partido también bien difícil, complicado para Alemania. Argentina con buena llegada, con un Maradona con un tobillo que parecía un balón de fútbol, porque tenía una inflamación tremenda en el tobillo. Sin embargo, con la calidad de jugador que tenía, fue suficiente para desequilibrar y poner en aprietos a Alemania. Sin embargo, se define al final con un penal, también casi sobre la hora, que Argentina discute hasta hoy, después de 30 años. Ese es al tema que yo quería llegar. Un penal que se convierte en polémica, sí, y que llueven las críticas sobre Codesal por parte de los argentinos. Inclusive llegó aquella versión de que por ser uruguayo había sacribillado a Argentina en ese penal, que hasta la fecha hay división de opiniones. Hay cosas que evidentemente los argentinos ni siquiera sabían. Mi sentimiento era que ganara Argentina. ¿Por qué? Porque además mi abuelo era argentino. Cosas que no se sabían ni se conocían en la historia, pero yo no tenía, al contrario, yo tenía cariño por Argentina, porque mi abuelo era un argentino más. Y eso mismo yo pensé que a lo mejor la FIFA dije, no, pues su abuelo no lo van a dejar es argentino, la cercanía, yo pensé que a lo mejor no me iban a designar por esa razón, pero tuve la fortuna que sí. Y bueno, mi sentimiento de cariño era por Argentina. Bueno, una anécdota. Estamos en los himnos y como Argentina había eliminado a Italia en la semifinal, todo el pueblo italiano estaba contra Argentina, estaba enojado. Y vienen los himnos y la famosa cámara cuando enfocan a Maradona, que Maradona insulta a todos los italianos, ¿no? Porque además también los italianos se habían portado mal porque estaban silbando el himno argentino, lo silbaron muy, hasta yo lo sentí feo, yo sentía feo, la gente de verdad se volcó contra Argentina muy feo. Entonces Maradona espera a la cámara, los insulta y termina esa acción, nos vamos al sorteo y le digo, Diego, tranquilo, esto se gana con la cabeza fría, es la final del mundo, no es cualquier partido, tranquilo, relájese. Y en vez de relajarse se puso más agresivo, empezó a decir, estos italianos tal por cual, y empezó a gritar y le dije, ¿sabe qué? Vamos al sorteo, olvídese, yo ya no vuelvo a hablar más. Pero yo tratando que al contrario se calmara para que mostrara la calidad de fútbol, porque además un jugador, de verdad, verlo jugar tan de cerca fue realmente sorprendente. Es un jugador maravilloso o fue un jugador fuera de serie. Es lo que te iba a preguntar. Maradona era el fuera de serie, era su último mundial aparentemente, porque después llegó a Estados Unidos, pero era la gran figura del fútbol, en este caso después de Pelé, era Maradona. Arbitrarle a Maradona después de ese penal, doctor, en donde los argentinos se te van encima, ¿qué tan difícil fue para ti terminar ya el partido? Difícil. Muy difícil porque aparte después del penal viene otra expulsión más, la segunda. En una final del mundo nunca se había expulsado a nadie hasta ese juego, donde tuve que lamentablemente expulsar a 2 argentinos, uno antes del penal y otro después del penal. Y ya con eso prácticamente era una sentencia de muerte para Argentina y fue muy difícil terminar porque ellos empezaron a decir que ya sabían, que la FIFA había ordenado, que a la FIFA no le interesa eso. Es más, a la FIFA no le interesa quién llegue a la final. Por ejemplo, vamos a jugar el Mundial ahora de Qatar 2022. A la FIFA le interesa, si llegara, vamos a suponer que llegara, por no despreciar a nadie, decir Isla Faroe, que no tiene fútbol, casi, contra la isla de Malta y se jugara esa final, llegaran por accidente esos 2 equipos. A la FIFA no le interesa quién llegue porque el negocio del Mundial ya está armado desde ahora, ya está vendido desde hace 4 años atrás. Entonces el negocio real, que es vender imagen, vender entradas, vender fútbol, la FIFA lo tiene armado desde 8 años antes, o sea, no le interesa quién llegue al Mundial, por lo tanto no le interesaba quién ganara o quién perdiera. Sin embargo, si a alguien le interesaba que Argentina sí fuera campeón, era el propio Joao Belange, que como sudamericano le jalaba mucho más a Argentina que a Alemania, obviamente.
Pero la FIFA no se mete en nada, ni te dice nada, ni te habla nada, ni te pregunta nada, ni te sugiere nada. Y para ellos, gane quien gane, ya está todo armado. Así que tontamente alguien, que después con el tiempo siempre se saben las cosas, les calentó mucho la cabeza a los jugadores, que les hizo creer que la FIFA iba a estar en contra del propio Argentina, y que inclusive el propio Grondona, que era más argentino que todos, que él hubiera querido ganar ese mundial como nadie, el propio Maradona acusa a Grondona de haber entregado ese partido, lo cual nada más es producto de una mente calenturienta, sin control, como lamentablemente, así como decimos que fue brillante, un súper jugador, como pocos en la historia, comparados nada más Pelé y Maradona, porque dicen Pelé, Maradona y Messi. No, perdón, pero Messi viene muy atrás de Maradona. Es un excepcional jugador, pero viene muy atrás futbolísticamente hablando, y por una razón: Messi es un gran jugador en calidad técnica, pero Maradona, aparte de la calidad técnica, cargaba al equipo a hombros e impulsaba a sus compañeros a ganar. Otra anécdota: a mí me toca ser cuarto oficial del Mundial 86 aquí, de la semifinal Argentina-Bélgica. Yo estoy al lado de Maradona, porque estaban los tres árbitros. Traía Bélgica con ya Maripá en la portería. Hombre, y además sí tenía buen equipo Bélgica. Sin embargo, Argentina tenía a Valdano, a Burruchaga, tenía a Neri Pumpido. Pero la anécdota es que termina los signos, se rompe la formación y él agarra al equipo y los agarra. Yo estaba al lado y lo oigo decir: vamos, porque hoy a estos los matamos, les caminamos por arriba. Y termina ganando 3-0, una actuación brillante de Maradona. O sea, aparte de ser un gran futbolista, Maradona transmitía, era líder, y además empujaba a su equipo a echar todo, ¿no? Lo que mató y eso es lo que Messi lamentablemente no tiene. Lo que mató a Maradona, lamentablemente todo el mundo lo conoce, su falta de capacidad para analizar las cosas. Eso lamentablemente, esa es otra historia, pero como futbolista excepcional. Y bueno, doctor, termina esa etapa del Mundial, viene a México, regresa, sigues arbitrando, te retiras y te llega la oportunidad de dirigir el arbitraje. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando sale esa primera oportunidad que tienes para dirigir el arbitraje en México, después de que se decía que el arbitraje estaba en crisis? Yo me retiré inmediatamente del Mundial, ya no volví a arbitrar nunca más un partido, siguiendo los consejos de mi padre, que siempre decía que un árbitro, independientemente de su edad, yo tenía 39 años, cuando todavía los árbitros llegaban hasta los 50 años de edad arbitrando, y me retiro porque él decía: un árbitro que llega a una final del mundo ya no tiene que arbitrar nunca más, ya no hay otro partido después de una final del mundo. Y me retiré, y entonces entré en una etapa de no tener nada de vinculación con el fútbol, hasta que en el 92 realmente me llega la oportunidad para estar en la comisión de árbitros. Y bueno, la tomé con mucho cariño, porque es algo que a mí me gusta mucho. He sido árbitro, soy médico, y son mis dos grandes vocaciones, pero la verdadera vocación mía ha sido la enseñanza. Y a mí me encantaba no solamente estar dirigiendo la comisión, sino transmitir a los jóvenes. O sea, yo agarré los grupos, me metí en el colegio de árbitros, tuve la fortuna de después, cuando paso a ser secretario general de la federación, años después, creamos la Escuela Nacional de Arbitraje, que no existía, la Escuela Nacional de Entrenadores, que me ayudó Raúl Cárdenas, ya como secretario. Llamo a Raúl, que para mí era un tipo muy preparado, un tipo que sabía mucho de dirección técnica, y además, con el apoyo de la federación, lo mandamos a Inglaterra, estuvo viendo la Escuela de Chile, que la Escuela de Técnicos de Chile tenía una muy buena estructura organizacional, estuvo en España, en Portugal, y se armó todo un programa para crear las escuelas que hasta hoy existen con el nombre que nosotros le dejamos, que lamentablemente la gente después no te reconoce en la propia federación, pero el ENEA, el ENDIT, todos esos nombres que nosotros creamos como escuelas oficiales ya de la federación. Y me acuerdo que tuve la fortuna de designar a Arturo Bricio Ponce de León, papá de Arturo Bricio, actual presidente de la Comisión de Árbitros, como director general de la escuela que se creó en ese momento. Entonces tratamos de hacer cosas
innovadoras, diferentes, en beneficio del arbitraje mexicano. Y ya como presidente de la comisión me toca también llegar a CONCACAF, llegar a FIFA, y mi máxima preocupación era ahora hacer que un árbitro de nacimiento mexicano llegara. Y así hicimos un trabajo hasta que, por ejemplo, íbamos en muy buen camino, hasta que tuvimos la oportunidad de poner y apoyar a Felipe Ramos, que fue a los Juegos Olímpicos de Sydney, y lo apoyamos para llegar a arbitrar la final, y arbitró la final de los Juegos Olímpicos, primera vez que un mexicano por nacimiento llega a arbitrar una final de ese nivel, y lo estábamos preparando para arbitrar la final de la Copa del Mundo, porque la obligación nuestra como maestros es decir, bueno, vamos a hacer que ahora venga uno que lo haga mejor que yo todavía. Y ese era el proyecto, pero el proyecto se interrumpió en el 2002 cuando realmente ya no se pudo trabajar más con CONCACAF, con Jack Warner, que al final la historia lo puso donde tenía que estar, porque Jack Warner fue un verdadero sinvergüenza del fútbol. Y yo tuve discusiones muy fuertes con él, me retiré, renuncié a la CONCACAF, me lancé contra él, pero la verdad, y hay que decirlo con todas las letras, tenía prácticamente comprada toda la confederación. Y fue una etapa muy difícil, la que me hizo retirar muchos años del fútbol. Doctor, en este sentido, esta etapa quería llegar y preguntarte, ¿hay corrupción en el fútbol? La corrupción existe desde que el ser humano es ser humano, porque hay seres humanos buenos, regulares y malos, y pésimos seres humanos. Seres humanos que quieren el beneficio personal usando instituciones, en todos lados, en donde quieras, donde el ser humano, obviamente, lamentablemente, así es condición humana, como se dice. Y sí la hay, la habrá, y lo que tenemos que hacer es luchar siempre para erradicar a los malos seres humanos que quieren hacerse ricos a través de las instituciones, sean deportivas, políticas, hasta religiosas, en donde quieras, en cualquier ámbito. Y la obligación de los que creemos en el verdadero espíritu y la esencia del deporte, de lo que amemos hacer, tenemos que luchar para sacar a esos malos seres humanos. Cuando a mí me tocó la etapa de estar dentro de la CONCACAF y ver qué pasaba en esa época, pues sí, me puse en contra de ese tipo de cosas. A mí Jack Warner me quiso intentó, porque no pudo, cambiarme árbitros de designaciones que yo había hecho para eliminatorias de Copa del Mundo dentro de la Confederación. Y tuvimos una discusión de más de 4 horas en Nueva York, que era la sede en aquel momento, y le dije, mire, porque él golpeó la mesa y gritó, yo soy el presidente. Si usted es el presidente, designe usted, pero en el momento que usted designe, yo me paro y me voy. Pero no me voy callado, me voy a salir a buscar a la prensa, a decir por qué me voy. Y ahí como que se tranquilizó y fueron las designaciones que yo hice. Mientras yo estuve, los árbitros los puse yo, con error, con acierto, con lo que quiera. Pero era mi convicción y no permití nunca que metiera la mano un directivo para tratar de influenciar resultados. Eso no lo voy a permitir nunca, ni adentro ni afuera del fútbol. Doctor, viene esta etapa en el fútbol mexicano, surgen buenos árbitros, nombrabas a Felipe Ramos Rizo, Gilberto Alcalá, vienen más Armando árbitros. Archundia. Otra anécdota, Marco Rodríguez, Chiquimarco, ve la designación de la final del Italia 90 y entonces llama a su hermano, él me lo contó directamente, por eso lo cuento públicamente. Llama a su hermano y dice, oye, un mexicano en la final de la Copa del Mundo, quiere decir que sí se puede, vamos a meternos al curso. Y se metieron al curso de árbitros por esa designación de Italia 90. Y después Marco llegó hasta arbitrar una semifinal del mundo con una capacidad extraordinaria. Doctor, en tiempos actuales, bueno, pues ya esas grandes figuras, algunos de ellos ya vinieron a la Huasteca, como el caso de Gilberto Alcalá, vino Golián Guajardo, vino un conocido tuyo, Sergio Silva Rigaú, que acaba de estar... Un hombre que tú llevaste, yo lo conocí en Tampico y lo llevas tú al fútbol profesional, a Sergio Silva. Y bueno, se acaban los nombres de esos buenos árbitros y en la actualidad, doctor, hoy ver un partido de fútbol y decir, lo va a pitar Juanito Pérez, a uno como aficionado, pues desde el inicio dice, corrupción en el arbitraje. No creo en eso. Yo creo que México primero está en buenas manos con Arturo como presidente. Arturo es una persona muy capaz, un tipo muy inteligente.
y está en una etapa de renovación. Por ejemplo, me estoy enterando, y a lo mejor todavía no se ha hecho público, pero parece que en diciembre, por su edad, ya se retiran Roberto García, Peñalosa y Jorge Rojas, hombres que tienen ya muchos años en el arbitraje. ¿Qué está pasando? Está pasando etapas de renovación, tienen que venir jóvenes. Y estamos platicando con Jesús hace un rato en la mesa y todo, que evidentemente vienen, porque me tocó en la última etapa, que estuve apenas un par de años con Gilberto trabajando, vimos muchos jóvenes, porque a mí me gusta mucho ir a ver jóvenes prospectos. De ahí vimos a un Marco Rodríguez, a un Diego Montaño, a un Fernando Hernández, a un Adonai Escobedo, que hoy está en el Mundial Sub-17 haciendo buenos trabajos. Arbitró España-Camerún en el Sub-17 con muy buen trabajo arbitral, Adonai. Y esos 4 jóvenes, cuando los vimos, los fuimos a ver a Ascenso, inmediatamente los promovimos a Primera División. No, y algunos decían, no, está muy joven, no importa, yo creo, no creo en cantidad de partidos, creo en la calidad de las personas. Y los ascendimos, y Arturo llega, los ve arbitrar y los asciende a internacionales. Arturo, lo que le falta es más compañeros de trabajo en la comisión, o sea, no tiene equipo, pero Arturo tiene mucha capacidad para dirigir el arbitraje. Sin embargo, también el arbitraje está en etapa de renovación. Se han ido muchas figuras y todavía los jóvenes no se han consolidado. Lo que hay que hacer es consolidar a estos jóvenes para que agarren esa estafeta de grandes árbitros y se terminen consolidando. Yo podría augurar, si no pasa nada extraño, que un Marco Ortiz va a ser una de las grandes figuras en los próximos 2 años del arbitraje mexicano. César se va a ir cada vez afianzando más, es un muy buen árbitro, joven todavía. Y Fernando Guerrero, que es el tercero, que obviamente ya tiene también muy buena experiencia y va a tomar la estafeta de gran árbitro. Y todavía abajo vienen más, el hijo de Ulises Rangel. El hijo de Ulises Rangel, que en paz descanse su papá, que murió en aquel accidente cuando iba a la convención de árbitros de Acapulco, tiene un perfil hasta mejor que el padre. Y van a ver ustedes dentro de poco, seguramente a partir de enero, un joven Ulises Rangel que viene como sangre nueva a renovar el arbitraje mexicano. Doctor, el VAR, para estar cerrando ya esta charla, ¿el VAR viene a desvirtuar la esencia del fútbol? ¿O si es la herramienta que necesitaba el fútbol para que el arbitraje fuera perfecto? El VAR es una extraordinaria herramienta. Mundial 2002 en Japón-Corea. Un mundial con muchos problemas arbitrales, con mucha suspicacia de resultados arbitrales, de partidos Italia-Corea, España-Corea. Se empezó a decir que todo estaba arreglado para que Corea llegara y llegó a la semifinal. Y hubo muchos problemas arbitrales. En la última reunión, que fue mi última reunión oficial de FIFA en ese mundial, después de la lucha con Warner, yo sabía que era mi último mundial, ya me retiraba, ya había renunciado. Pero le dije al presidente Blatter y a todo el comité, porque el día antes de la final se reúnen los comités de FIFA, y yo voy por la comisión de árbitros de FIFA, y expongo mi idea y le digo, lo que ya necesita el arbitraje, hay un problema. El sistema de juego supera el sistema de control. La gran capacidad físico-atlética. Hoy los jugadores son atletas, especializados en jugar fútbol. Pero son atletas primero que nada, atletas de alto rendimiento, que saben jugar fútbol. Ahí está un Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un súper atleta que sabe jugar fútbol. Bueno, esa velocidad de juego, ese sistema nuevo de que corren mucho la cancha, obliga a que el sistema de control se tenga que perfeccionar. Pero un solo hombre dentro de la cancha, ayudado por 2 de afuera y un cuarto que interviene poco, no son suficientes para el control, para poder ver todo lo que pasa a gran velocidad. Y yo se los dije ese día, necesitamos la ayuda ya de la tecnología, porque los sistemas de juego superan los sistemas de control. Necesitamos ayudar a los árbitros, que están muy desprotegidos. Y Blatter se opuso, hasta se molestó, en mi opinión, pero ahí quedó, yo me fui. Y empezó una corriente, gracias a Dios, de empezar a ayudar. Es una extraordinaria herramienta. Nada más que todavía, como esta herramienta muy nueva, no la sabemos utilizar adecuadamente para sacarle el beneficio. El VAR nace con la idea de corregir aquel error grave del árbitro que el árbitro no puede ver. Esa jugada que ve todo el estadio, lo vemos todos en la televisión, pero el árbitro no.
¿Por qué? Porque no estaba bien ubicado, porque pasó muy rápido, porque el jugador fue muy hábil para engañar, por 1000 cosas. Te surge la posibilidad ahora de que tú puedas ir a consultar para salir de un error grave. El problema es que ahora lo están queriendo usar para arbitrar el partido desde afuera, y eso no es el espíritu del VAR. Falta de criterio de los árbitros, porque he escuchado ese comentario, doctor. Hay jugadas que sí deben ir al VAR, hay otras que son por criterio propio, y creo que ahí es donde le está faltando a los árbitros aplicar precisamente el criterio de decir, yo aprecié esto y es esto. Sí, tener la seguridad y la convicción de que lo que viste no te lo va a cambiar la televisión. Pero cuando sí te dicen que acaba de suceder algo que tú no pudiste ver, ahí sí tienes la obligación de ir a revisar. Y ahí sí tú, obviamente, sigues teniendo la posibilidad de decir, como última y máxima autoridad, decir, acepto o no acepto la imagen que me están mostrando. Pero definitivamente no es para cada acción de área, no es para cada jugada de tarjeta. Esto es para corregir algo grave que pasó y que el árbitro o los árbitros en turno adentro de la cancha no pudieron ver. Y es una ayuda tecnológica que te hace ver cosas que en la cancha a veces no viste. Pues bueno, amigas y amigos del ciberespacio, hemos escuchado en voz de un experto el tema tan polémico que usted lo ve en las televisiones nacionales que hablan del VAR. Hoy nos lo dice el doctor Edgardo Codesal, una extraordinaria herramienta. Doctor, quiero agradecerte de manera infinita que te hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros y darle a conocer a nuestros amigos que nos siguen a través del internet, bueno, pues algo de la vivencia del doctor Edgardo Codesal. Al contrario, un placer y muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la Huasteca hidalguense. Amigas y amigos, nos estamos despidiendo. No me resta más que desearles que nos sigan apoyando a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, en el Facebook nos ubican como Toscano Noticias o La Entrevista con Toscano. Son los dos Facebook que tenemos, o también en nuestro canal de YouTube, Toscano Noticias. Ahí nos pueden ubicar, y en nuestro portal de internet www.tnoticias.com.mx. Les recordamos, somos los pioneros en estar haciendo televisión por internet. Y no me resta más que desearles que si la sigan pasando de lo mejor. Soy Miguel Ángel Toscano y yo voy a regresar la siguiente semana con otro personaje más que ha marcado la historia de nuestro país, el estado y nuestra Huasteca hidalguense.